Entonces, siguiendo el estudio. sí, claro. Vamos a ver la segunda respuesta, entonces, a lo que es la justicia de Dios. La segunda respuesta, ¿cómo debemos vivir frente a la justicia de Dios? Debemos vivir con gran confianza en Dios, su cuidado de nosotros, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ver. Entonces, estamos tratando de descubrir a través de la palabra de Dios cómo vamos a vivir frente a la justicia de Dios. Y vamos a ver en el libro de Salmos, libro de Salmos, libro de Salmos, estoy lento, ahí. Salmo 92. Y vamos a ver entonces el versículo 15. Ahí está. Salmo 92:15 dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, esa es nuestra confianza. Anunciar al Señor. Entonces, que Dios es verdadero, es recto y que en él no hay injusticia. La gente puede, lamentablemente, no entender los designios de Dios, pero los designios de Dios son todos justos. Entonces, Salmo número 92, verso 15, es lo que Dios nos dice en su palabra, que Jehová nuestro Dios, en nuestra fortaleza, Él es recto y en Él no hay injusticia. Y ahí tenemos un versículo. Vamos a cambiar de libro y vamos a ir al libro de Isaías. Isaías 41, en el versículo 10, 7, 8, 9, 10. Ahí está. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es la verdad de Dios. El Señor nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Y la verdad allí está claramente expuesta. El Señor no nos va a dejar solos, no nos va a desamparar, aun cuando muchas veces nuestro corazón pueda desmayar. El Señor nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Él no se niega a sí mismo, Él siempre está con los suyos. Entonces, ahí está también nuestra confianza. Isaías, en el mismo libro de Isaías, pero ahora vamos a ir al capítulo 42 de Isaías. Y en el versículo 6, ahí dice, Jehová te ha llamado en justicia y te sostendrá, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Ahí está. Entonces, una vez más, Dios nos llamó en justicia, y por esa razón, la justicia de la cual habla aquí no es la nuestra, sino la de Él. Te he llamado en justicia, porque el Señor encontró justo salvarnos. Miren, nosotros no merecíamos, sinceramente, el ser considerados para esta salvación, pero Dios nos ha llamado en justicia y nos sostiene. O sea, junto con el hecho de habernos llamado en justicia, nos promete que nos va a sostener por la mano y nos guardará y nos pondrá por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Es algo tremendo, maravilloso, con respecto a cómo debemos vivir delante de la justicia de Dios. Ahora, otra respuesta más sobre cómo debemos vivir en cuanto a la justicia de Dios. Vamos a vivir en una vida de adoración, de alabanza, de regocijo delante de Dios. Es increíble. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, y cuando estamos de principio en nuestros primeros pasos, creemos que la adoración y la alabanza solamente se puede realizar en el templo. Y la verdad es que nuestra adoración, nuestra alabanza
debe estar de continuo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque adoración y alabanza no es tan solamente cuando cantas el himno o cuando levantas las manos al cielo y te regocijas en Dios. No, es cuando vives conforme a sus mandamientos. Ahí estás adorando a Dios. Sobre todo en la oscuridad más oscura, a lo mejor en el rincón de tu escritorio, en la oficina donde nadie te ve. Allí puedes honrar a Dios y adorarlo si estás viviendo conforme a sus mandamientos, si estás brillando como luz en medio de las tinieblas, si muchas veces estás siendo afligido o perseguido por causa del nombre de Dios en cualquiera del lugar y estás manifestando el carácter de Dios para con los demás, entonces vas a estar en adoración constante, en la alabanza constante y va a haber un regocijo. Es algo tremendo cuando muchas veces nos topamos con ese mandamiento. Gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor y regocijaos siempre. Vaya, ¿cuántos tenemos motivos para estar tristes en esta tierra muchas veces? Creo que todos podemos decir que tenemos motivos de sobra para muchas veces estar afligidos, angustiados, apesadumbrados y viviendo quizás quejándonos por una o por otra cosa. Nos quejamos cuando hace calor, nos quejamos cuando hace frío, nos quejamos cuando no llueve, nos quejamos cuando llueve porque hay mucha agua, nos quejamos siempre y no tenemos un momento de regocijo, no tenemos un momento de contentamiento. Pero cuando tenemos una vida de adoración, de alabanza y de regocijo en Dios, pensando cada vez en nuestros pensamientos en la palabra de Dios, manteniendo nuestra mente ocupada en ello, en memorizar un versículo, en meditar en ese versículo, en tratar de que ese versículo sea parte de mi vida, entonces va a haber regocijo delante de Dios. Vamos a ir a Isaías, no, primero vamos a ir a el libro de Salmos. Nuevamente, estamos constantemente yendo a Salmos. Salmos, número 96. Salmo 96. Y vamos a ir al verso 11. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjense el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Hasta la naturaleza misma adora a Dios. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Bendito sea su nombre. Realmente aún queda más por revisar y hay más puntos. Así que, ¿qué les parece? Ya llevamos casi una hora juntos. No sé si acaso quieren ustedes detenernos para luego después retomar en este mismo versículo. Estamos en el punto 3 de cómo debemos vivir delante de Dios y hemos leído el primer versículo o los primeros versículos del capítulo 96, versículos 11 al 13. ¿Qué les ha parecido esta noche nuestro estudio sobre cómo debemos vivir delante de Dios? ¿Hay alguien que quiera manifestar alguna, ¿cómo se llama?, expresión de lo que haya podido entender de lo que hemos explicado? ¿O hay alguna pregunta que a lo mejor no haya quedado claro, algún concepto? Valentín, habla Nadia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, Valentín. A mí me quedó una duda ahí en Isaías 42, en el versículo 6, ¿Ya? donde dice, ¿por qué Dios nos llamó en justicia? Amén. ¿Por qué Dios nos llamó en justicia? Tus preguntas son muy buenas. Vamos a tratar de abordarlo nuevamente a través de la Biblia. Entonces, Isaías 42. Vamos a ir a Isaías 42, en el versículo 6. Ahí está. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Ahora, si tratamos de pensar a qué justicia se refiere, sabemos que ninguno de nosotros éramos justos cuando Dios nos llamó, sino que éramos extranjeros y advenedizos, depravados
inclusive enemigo de Dios por naturaleza. Entonces, nuestra justicia no es. Nos llamó en justicia. ¿En qué justicia? En la de Él, en la que brota de su carácter, en la justicia que Jesucristo iba a venir a vivir a esta tierra. Dice que por la justicia de Jesucristo. Entonces nosotros, hay una doble imputación, se llama la doctrina de la justificación. Fuimos hechos justos gracias a lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra y en esta vida. Gracias a su justicia, nosotros que éramos pecadores, nuestros pecados fueron imputados a Jesucristo cuando Él muere en la cruz como inocente y estaba pagando por nosotros. Y a su vez, su justicia nos es imputada a nosotros de manera judicial para poder ser aceptos delante de Dios. Entonces, ¿de qué manera íbamos a ser nosotros llamados y ser aceptos delante de Dios? No en nuestra justicia, sino en la justicia que Él iba a proveer para nosotros. Porque Dios no llama al pecador para mantenerlo pecador, de ninguna manera. Dios llama al pecador, ¿para qué? Para darle vida. Y en ese darle vida, transforma su vida y lo conforma al carácter de Cristo. Y eso lo hace en su justicia. Te he llamado en justicia, no porque nosotros mereciéramos algo, porque sabemos que todo lo que hemos recibido de su parte ha sido nada por justicia, ni tampoco que le hayamos nosotros devuelto algo a Él, sino que ha sido por la justicia que Él ha manifestado hacia nuestras vidas. Ha sido tan misericordioso Dios que Él encontró justo llamarnos, porque si no, no nos hubiera llamado. ¿Y en qué justicia? En la justicia que Él provee para nosotros. Sabemos que solamente podemos descansar en esa justicia para poder llegar a ser aceptos delante de Dios. Entonces, nos llama en justicia. ¿Por qué? Porque cuando nos llama estábamos muertos, según Efesios, en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo es que Dios llama a gente que realmente no se merece nada? Es porque Él provee todo aquello que es necesario para que entonces pueda que no merecía nada, que era enemigo, que era contrario a Dios, pueda ser acepto delante de Dios. ¿Tiene alguna justicia que mostrar? Ninguna. ¿Tiene alguna buena obra que mostrar? Ninguna. Y entonces, ¿cómo nos llaman justicia? Por la justicia que Él ha provisto a través de Jesucristo el Señor. Eso es maravilloso. Un concepto tremendo. Porque todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros gozamos de su salvación, de ninguna manera ha sido nuestra obra, sino que la obra que es monergista, o sea, una obra que solamente tiene poder de un solo lado. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos atrae a través de su gracia soberana e irresistible. Maravilloso. Cuando dice el Señor allí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que nadie viene a Él si no le fuere dado del Padre, que el Padre lo va a atraer hacia Él. Ese atraer no es un asunto que Dios te vaya así como podríamos llamar, encantar para que tú vengas contento. No, la palabra allí que se utiliza en el griego es derechamente arrastrar. O sea, no teníamos ninguna disponibilidad ni disposición a ser salvos. Mire, vamos a ver. Vamos a ver qué disponibilidad tenía el apóstol Pablo para ser salvo. El otro día lo estuvimos viendo. A ver, el apóstol Pablo aquí dice, ¿qué disponibilidad tenía Pablo para ser salvo? Mire lo que dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Hubo alguna acción de Pablo en esto que él mismo declara de sí mismo? Todas las acciones que usted puede ver en este versículo son de parte de Dios. A Dios le agradó. Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. ¿Qué es lo que le agradó a Dios? Revelar a su Hijo en mí. Fue Dios el que lo reveló.
para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Se da cuenta? Entonces, todo cuanto nosotros gozamos de la salvación viene absolutamente de la mano de Dios. De ninguna manera de nuestra propia justicia. No sé si acaso aclara algo el concepto Nadia acerca de cómo Sí, Dios nos llama. sí, me quedó claro, Juan Valentín. Bien Gloria a Dios. especificadito. Amén. ¿Hay alguna otra duda o consulta acerca de lo que ya hemos visto acerca de nuestra respuesta a la justicia de Dios? No, clarito. Bien. Gloria a Dios, Ricardo. Nicolás, ¿tienes tú alguna pregunta? Hermano, estamos bien. Gloria a Dios. Está muy bien. Gracias, hermano. Está bien. Amén. Excelente. Pedro, buenas noches. ¿Tienes algo que decirnos? Buenas noches, hermano Valentín y hermanos presentes. No, todo está entendido. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios entonces, porque ha sido muy fructífero entonces el poder estar juntos un momento. Damos gloria a Dios por su misericordia y gracias a Dios porque han podido llegar a acompañarnos ustedes esta noche. Y vamos a rogar a Dios su bendición para que pueda bendecir a aquellos que puedan escuchar o ver lo que hemos estado haciendo esta noche para la gloria de Dios. Por favor, Nicolás, ¿tú podrías despedirnos en oración? Amén, hermano. Con mucho gusto. Amén. Señor, gracias. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias por este tiempo juntos con el hermano Valentín y otros hermanos. Queremos decirte que estamos cada día necesitados de ti, que queremos oír tu voz. Queremos que tú a través de tu Santo Espíritu, usando a nuestro hermano, seas el maestro para nosotros. Amén. Padre, nos acordamos de nuestro hermano John Kobe. Amén. En este día, Señor, pedimos que tú seas con él, dándole fortaleza. Señor, desafiándolo cada día a que él siga dándote la honra y la gloria a ti, Señor. Amén, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra que ha sido viva y eficaz para nosotros esta noche. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque en tu justicia nosotros encontramos que tu amor es grande y lleno de misericordia. Amén. Esta noche, Señor, que podamos descansar en ti y seguir esperando en ti. Te agradecemos por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. La Amén gracia a de Dios todos. sea Igual, con ustedes. bendiciones. Que Dios les Un gusto bendiga. haber compartido.